que dije y confesé mi crimen. Era algo que no me dejaba dormir. Pero nadie se prepara para matar a otro ser humano. Nadie lo planifica tan fríamente, porque yo creo que cada persona tiene un grado de raciocinio. Por muy frío que sea una persona, yo creo que igual el derecho a la vida se respeta. Yo no lo hice, sí es cierto. Yo no sabía si entregarme o no entregarme, y en ese momento no sabía qué hacer. Estaba bloqueado. Este relato es parte de la confesión que Hugo Bustamante hizo en aquel entonces al Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar tras cometer el crimen. Desde entonces sería conocido como el psicópata del tambor. Si usted me pregunta con exactitud cómo fueron los hechos de ese momento hacia adelante, no puedo contestarle porque no fue algo que recuerde tan nítido. Traté de reanimarlo, le golpeé la cara así, traté de darle agua y ya me di cuenta que ya había matado a 2 personas. Eso fue lo que pasó. Y ahí ya quedé perdido. Los expertos plantean que mentes psicópatas como la de Bustamante no generan lazos afectivos. Todo lo hacen por conveniencia, pero habría una persona que lo conoce bien y con quien sí habría generado algún tipo de vínculo, su hija. Él cometió un delito en la casa de mi mamá. Él no pensó en su familia, no pensó en mí, no pensó en nadie. Pensó solamente en él. ¿Le irías a visitar algún día a la cárcel, no, Marcela? No. Pero ahora nos movemos otra vez en el tiempo, hasta el año 1994. Fue entonces que Roberto Martínez Vázquez, más conocido como el Tila o el psicópata de la dehesa, cometía su primer delito. El 7 de marzo entró junto a otros 4 delincuentes a una casona en Locurro para robar. Sesco abusa sexualmente de la mayor de las hijas, una joven de 18 años a quien obliga a cocinarle. Caso emblemático que me tocó encabezar y formar parte de un grupo multidisciplinario que tuvo la misión de investigar un caso en el camino Huinganal, donde una familia fue víctima de robo con intimidación y violación. 2 de sus miembros, la madre y su hija. Claro que no fue la primera detención. A los 4 años fue la primera vez aprehendido por vagancia. El Tila se crió en solitario y en las calles de Reumén, en Valdivia. Con una madre esquizofrénica, pasó gran parte de su niñez en centros del Sename. A los 10 años llega a Santiago y a los 14 comete su primer crimen. Junto a otros 2 menores de edad, violan a una mujer de 24 años. Años después, el ex PDI Sergio Torres, quien fue parte de la investigación de sus crímenes, recuerda cómo fue su relación con Martínez Vázquez. Él era un violador en serie, un psicópata violador. Yo puedo dar fe que él dijo en una oportunidad que logré conversar, él decía que él quería quedar en la historia de la policial como el psicópata de la dehesa, como el violador, pero también quería marcar un precedente entre la delincuencia, que lo recordaran como una persona que en un momento tuvo jaque a la policía, tuvo jaque a la Policía de Investigación de Chile y a Carabineros, pero no obstante el trabajo investigativo que se hizo con un grupo multidisciplinario nuestro se logró establecer que estamos hablando de un psicópata, pero un violador. En el 2001 sale en libertad por el delito de Locurro, pero en un periodo breve de tiempo cometió nuevamente varias embestidas. Fue ese mismo año que atacó un matrimonio en Vitacura. En ese mismo departamento abusó de la dueña de casa frente a su maniatado esposo. Desde entonces comenzó a actuar en solitario y cada vez de forma más descarnada. A solo días de este hecho, comete un brutal ataque sexual contra una madre y su hija, además de golpear con lesiones graves a un niño de solo 9 años. Tras estos otros delitos de robo con violencia en el sector oriente, el psicópata entonces sin nombre era intensamente buscado hasta que comete su último crimen, asesina y descuartiza a su polola de 16 años. Las primeras evidencias que encontramos fueron cortes que presentaban a nivel del húmero, el brazo, que eran cortes lisos y netos. De acuerdo a eso, se comienza el trabajo propio del sitio del suceso, fijación con perito, y comienza el trabajo investigativo paralelo, que es el empadronamiento.
ahondar respecto a quién podría ser la víctima, la persona que estaba en ese momento a un costado de la línea férrea. El 8 de mayo de 2002 termina con la vida de Maciel Zúñiga. Soy dos menores de edad, entre 12 y 12 años, si mal no recuerdo. Y ellos nos comentan que el día anterior, en horas de la tarde, un sujeto joven que ellos no conocían, les pide si es que le pueden ayudar a llevar algunas cosas a la línea férrea porque tenía que quemar algo. ¿Qué era? No lo decía. Estos niños fueron bien importantes. ¿Por qué? Porque hacen un retrato descriptivo, un retrato hablado, como se dice. Mientras permanecía detenido en la cárcel de alta seguridad en Colina 2 y aprovechando un accidente de tránsito que provocó un desperfecto en la luz y la oscuridad, se ahorcó, no pagando nunca la condena de todos sus delitos cometidos. Una vez ingresados a la celda, aún sin luz, se verificó que el recluido se había ahorcado utilizando el cordón eléctrico de una máquina de escribir, colgándose de los barrotes de la ventana. Regresamos al norte de nuestro país. Nosotros no dejamos de buscar. Las familias de las víctimas de Hugo Pastén siempre se han cuestionado el por qué un hombre como él estaba libre. A ver, la Fiscalía en el año 2004 hizo un excelente trabajo. Logró acreditar robo, violación y secuestro de 2 mujeres en Copiapó. Se condenó y logró una condena ejemplificadora de 24 años y 1 día para el imputado. Hasta allí llega la labor de la Fiscalía, obtener condenas. Se cumplió en ese caso, se puede cumplir ahora, esperamos nuevamente. Que esté libre no es algo que nosotros tengamos que ver, ni siquiera somos oídos a la hora de dejar a una persona en libertad. Son otras las autoridades que tienen que responder esas preguntas, habrán tenido sus razones, sus estudios, nosotros podemos estar de acuerdo o no. El psicópata de Paipote sembró nuevamente el terror en el norte del país, familias que aún no tienen consuelo. El desierto fue su mejor aliado. En su primera estadía en la cárcel, de los 24 años de su condena, solo cumplió la mitad de la pena por robar y violar. Sus primeros delitos se remontan al año 2004 y su modus operandi era repetitivo. Al poco tiempo de haber conseguido su libertad, atacó a 3 mujeres. Yo lo que podría pensar dentro de mi experiencia como fiscal de homicidios durante 18 años, que él tiene una personalidad psicopática en orden a que privilegia sus intereses propios, despreciando, no importando de modo frío los intereses de los demás. Y de ahí se destaca el hecho de que puede incluso dar muerte a una víctima precisamente para satisfacer sus intereses personales, incluso también para borrar evidencia. Con este hombre se cruzó Catalina Álvarez, que en el 23 de junio del año 2019, tras asistir a una fiesta, tomó el colectivo de Hugo para regresar a su hogar en Paipote, localidad en la región de Atacama. Ella nunca llegó, su cuerpo aún no aparece. La georreferencia que manejaba el imputado el día de su desaparición lo ubican aquí, donde sus familiares, las policías y la fiscalía realizaron una búsqueda frenética y contra el tiempo que no tuvo resultados. Por este caso es acusado por el delito de sustracción de menores. Yo le hablé, le dije que se viniera luego, porque ya era tarde, me decía que estaba, la WhatsAppé me dijo que estaba bailando. Y yo me sorprendí y le dije, ¿por qué si ibas a la casa de una amiga, pues no a una fiesta? Y ya pasó, eran las 2, me quedé dormida al final. Desperté como un cuarto para las 2 y la llamo por teléfono. A las 2:57 la llamé. Y me dice, mamá, voy en el colectivo, ya te espero, le dije yo. Pasaron 5 minutos y no llegó, pues. Presumimos fundamentalmente que
puede estar fallecida mientras no encontremos el cuerpo. Y aunque no lo encontrásemos, hay sangre de Catalina en el auto del imputado que conducía el imputado esa noche. Por tanto, una consecuencia grave ocurrió respecto de ella y eso lo sitúa en la situación de sustracción de una menor con resultados graves para ella. Es acusado de la muerte de 2 mujeres de esta comuna y tras su formalización se mantiene en prisión preventiva desde julio del año 2019. Recién, el pasado 4 de agosto, la Fiscalía recibió un informe de la Policía de Investigaciones que estableció la presencia de ADN de Hugo Pastén en la mina en que se encontraron restos mortales de una de sus víctimas, Marina Cabrera, joven de 24 años, que fue encontrada calcinada en un pique minero en febrero del año 2019. En la mañana se quedó, digamos, todavía en la casa, ¿no? Y yo me fui a trabajar y ella salió de la casa como a las 9 y llevó a la escuela de verano a mi hijo y de ahí agarró un colectivo y de ahí no se ha sabido más. Quienes están cometiendo estos delitos están quedando impunes y eso me parece grave y están con una sensación de impunidad y lo siguen haciendo. No solo tenemos desaparecidas, tenemos mujeres que han sido secuestradas, tenemos mujeres que han sido violentadas como quienes encontraron en Cuesta Cardones, ¿no es cierto? Esto también podría responder a crímenes organizados y eso es lo que podría resultar más preocupante. Otra víctima de Hugo fue Susi Montalbán, una conocida peluquera perteneciente a la comunidad LGTBI, a quien, tras asesinarla en enero de 2019, quemó su vivienda con la víctima en el interior. Que Hugo Pastén nunca más vuelva a salir, que nunca más vuelva a matar, a asesinar